Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast, un espacio para abordar temas sensibles y vitales que nos afectan como sociedad. Soy Santiago Zapata, psicólogo de la Subred Norte, y seré su guía en este viaje de empatía y comprensión. En tiempos recientes, el confinamiento debido a la pandemia ha desencadenado un preocupante aumento en los casos de violencia de género, dejando una huella indeleble en la vida de muchas personas. Hoy nos adentraremos en la valiente historia de Katy, cuya vida ha estado marcada por la trágica realidad de la violencia de género. Acompáñanos mientras conocemos su valiente historia. Katy, cuéntanos un poco sobre ti. Hola Santiago, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Tú cómo estás hoy? Bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué te cuento? Katy Navarro es una mujer emprendedora, valiente. Hoy en día, pues, soy una artista, trabajadora también por otras mujeres, líder social de SUA, Sí. que me he capacitado también para trabajar por las mujeres y pues he sacado fuerzas para salir adelante de toda esta violencia. Sí, viví la violencia, tuve esa experiencia bastante desagradable, pero pues ha sido todo un proceso de enseñanza. Me di cuenta de las violencias cuando ya tenía mi pareja, pero ahora pues que ha pasado el tiempo me he dado cuenta que las violencias venían desde muy niña. Fui víctima de violencia desde mi infancia. Ok. Digamos que en los juegos de roles con los niños, en la etapa del colegio. Bueno, como sé que vamos a profundizar en este tema, antes cuéntame un poquito más sobre tu día a día, qué haces, cuáles son tus gustos, ya que me comentabas que pues eres artista. Cuéntame un poquito más de ti. Bueno, yo vengo de un abuelo alemán, bisabuelo alemán, Ok. perdóname, bisabuela barranquillera, padre mexicano, madre barranquillera, soy una mezcla de razas. Sí. Llegaron a Bogotá muy jóvenes, pues mi madre, y pues acá empezamos toda una vida dura. Digamos que Katy viene de un estrato social tipo 3, que pues su familia siempre ha tratado de superarse, pero desafortunadamente mi mamá me tuvo muy joven, a los 20 años, tuvo que ser cabeza de hogar, y pues mi infancia fue muy sola, ¿no? Ok. Siempre estuve muy sola. Mi padre se fue para México, nunca respondió por mí. Entonces, pues, digamos que estaba muy desprotegida desde pequeña. Vale. Por eso tuve esas violencias en el jardín, tuve violencias, digamos, en mi entorno de donde vivía, con amiguitos. Te voy a contar, tipo de estar jugando y el chico viene y me toca la vagina, ¿sí? Ok, sí. A mis 4 o 5 años. Yo obviamente, pues muy pequeña, no lo entendía. Sí, claro. Y tampoco lo entendí en muchísimos años, sino hasta ahorita ya adulta, ya ahora vieja con mis 50 años. Pero pues en ese momento no lo entendía, ya fueron pasando los años, ya en mi adolescencia mi madre le dio por casarse, entonces Sí. mi soledad fue mucho más fuerte. Siempre fui una niña muy alegre y muy, digamos, apegada a las artes, porque en mi familia existía el arte. Sí. A mi mamá le gustaba pintar, era ceramista, mi tío también pintaba al óleo, entonces pues digamos que el arte era una especie de salida también para mí. Yo me escapaba pintando de mis dolores, de mis tristezas. En mi adolescencia pues desafortunadamente caí en las drogas, salía mucho de rumba, tenía demasiada libertad. Sí. Consumí drogas muchísimo tiempo, más o menos hasta mis 26 años. Y dentro de esa etapa de crecimiento y de desarrollo, pues yo de todas maneras mantenía lo que era mi parte profesional, de estudio muy presente. Entonces siempre fui muy juiciosa, yo cumplía con mis roles, trabajaba y estudiaba, pero estaba metida en el mundo de la droga y de la rumba. Entonces digamos que en esa etapa conocí a la persona que me violentaba. Duramos 6 años de novios, consumíamos drogas y cuando quedé embarazada yo ya pues como que me cansé de ese tema y me alejé de las drogas, asumí mi rol de madre, quise tener mi hijo sola porque ya él me violentaba, me golpeaba, hacía que yo no tuviera amigos, empezó como a encerrarme para que yo no tuviera vida social, sino que yo fuera solamente de él. Empecé a ver unos comportamientos muy narcisistas, pero yo hasta ese momento no entendía lo que era el narcisismo, ni lo conocía. Ok. Entonces entiendo bien, Katy, que esta pareja para ti en ese momento ya como entre la adolescencia y la adultez joven funcionó como un tipo de escape pues a toda la situación. Siento que muchas personas pueden vincular que las parejas al fin y al cabo funcionan como espacios seguros al inicio, tal vez como que conozco nuevas actividades contigo, si consumimos
o no sustancias, pues al fin y al cabo estamos como en el mismo modo, en las mismas actividades. Cuando empezaste esta relación, ¿cuáles fueron esas primeras señales de advertencia? O sea, tipo el tema de que no te dejaba comunicarte con tus amistades, ¿qué otras señales empezaste a notar? Había un tema horrible que era que no le gustaba que me hablara nadie, ningún hombre. Sí, Cuando estábamos en algún sitio, entonces se me acercaba algún hombre y él reaccionaba agresivo. Un día cogió a golpes a un tipo, entonces ya me daba a mí también miedo relacionarme, yo claro. prefería pues, evitar problemas. El tema de la ropa, oye, no quiero que salgas con esos zapatos ni con ese pantalón tan apretado. Sí, Eso me daba mucha rabia a mí, son entonces se control generaba completo. sí, se generaba un problema terrible. El hecho de no estar con mis amigas Sí. también me molestaba porque yo quería también estar con el mismo sexo, estar también con mujeres. No, y tener tu grupo, al Y fin y al cabo, tus salir a tomarme actividades. unas cervezas y él no, él se ponía furioso, me rompía los vidrios de la casa, las puertas. Cuando yo me le revelaba y le decía que yo quería salir, entonces eso era terrible. Y ahí empecé pues a tener problemas. Ya cuando tuve a Mateo, ya mi primer hijo, Sí, tratamos de vivir un año. ok, Pero él llegaba a golpearme, borracho, sí, y empezaba a tener otras mujeres, ya empezó como con el tema de infidelidad. sí. Y yo decidí separarme. Y pues ahí vamos. Ok. ¿Qué pasaba en estos primeros años? ¿Cuál era tu percepción de la relación? O sea, entiendo que puede ser un choque como estar viviendo esa relación de lo que hablábamos antes, tipo un escape que comparto con él, que si consumimos algo, que nos vamos de rumba y de un momento a otro empiezo a darme cuenta como, hey, no me puedo ni siquiera vestir como yo quiera, no puedo tener a mis amistades, no puedo relacionarme con otros hombres, incluso, no sé, a nivel laboral, pues porque en el trabajo pues hay hombres y mujeres, ninguna persona tal vez me puede escribir, ya empiezo a sentir miedo, o sea, ¿qué empezaste a pensar? ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Cuando viví con él ese primer año empecé a sentir mucho miedo porque mi vida profesional yo tuve que parar mi universidad, no pude terminar por el bebé. Ok, Entonces yo empecé a tener mucho miedo de mi vida profesional y de mi futuro. Pues me tocó luchar y pelear con él bastante para yo poder terminar la carrera. sí, Sin embargo, la terminé con mi hijo ya pequeño, tenía 2 años ya de nacido. sí, Pero pues yo en ese momento como me separé, porque yo le dije, yo no vivo más esta violencia, yo me voy, pues me fui a la casa de mis abuelos, mi mamá se fue para República Dominicana, también me sentí muy sola por claro, eso, porque pues era como tu era mi apoyo, base, ¿no? No tenía a sí, mi papá, pues tenía a mi mamá, pero al irse mi mamá, pues ya más sola me sentí. Mis claro, abuelos me abrieron la puerta, pero desafortunadamente yo sentía que era una carga para mis abuelos, entonces volvía con él, no, pues me tocó volver con el papá, me voy a dar otra oportunidad, y volvía y caía. Y esto fue un círculo de violencias, de irme y volver con él, de 30 años, sí, Santiago, 30 años donde yo decía, ¿qué hago? Entonces, yo trataba de conseguir trabajos, trabajaba 1 año, 2 años, nada. Volvía qué otra vez y fuerte, perdía el trabajo porque él me decía, usted no gana dinero. O sea, yo no podía competir económicamente en esa parte profesional porque él siempre se ganaba 7 millones, 8 millones, 14 millones de pesos. Él siempre ha tenido unos cargos buenos. sí, Él es abogado. En cambio yo pues como docente, yo terminé mi carrera como licenciada en educación preescolar, pues mi sueldo no me alcanzaba, ¿sí? Entonces yo no podía competir con esa vida que le daba a mi hijo de estrato ya 4, que ya habíamos subido a un estrato 4. sí, Yo decía, no, yo no le puedo quitar a mi hijo el confort y todos esos beneficios que le da el papá. Mi mamá no está, no tengo a nadie. Y yo volvía y caía. Yo me sentía muy indefensa, yo me sentía insegura, empecé a perder mi autoestima. Fue bastante complicado para mí hasta el punto en que 2 veces traté de suicidarme. ok, qué La primera fuerte, vez mi hijo tenía 3, 4 años. Entonces tuve un mes en el que consumí cocaína todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Yo me quería morir. Santiago, no, si tú me preguntas por qué no pensabas en el niño, yo lo único que te puedo decir es que yo decía, con él lo tiene todo porque él tiene dinero. ok, Yo no le sí, estoy claro, dando nada, yo de pronto soy un problema para él, sí, porque eso era lo que el papá me hacía creer, que sí, yo sí, siempre sí, era el problema, que yo no generaba dinero, que yo no le aportaba nada. Entonces él a mí me anuló completamente y yo durante un mes
hasta que me cogió y me dio una golpiza. Me tocó ir a medicina legal, me dieron 20 días de incapacidad en medicina legal. Qué fuerte, sí. Y ese día dije no, porque él me amenazó que me iba a quitar al niño. Sí. Entonces ese día dije no, no más. Y no volví a consumir nada. Dije, me llevo a mi hijo, me retiré de ese espacio y pues me recuperé. Me conseguí un trabajo, duré casi año y medio trabajando súper bien, pero el Señor me convenció y volví con él. Volví con él y durante un mes pues pasaron cosas, él me convenció. Digamos que hoy en día entiendo que esto tiene un nombre, es el last bombing, ¿cómo se llama esto? El love bombing, que es este te vuelve a escribir de un momento a otro y te amo, eres el amor de mi vida, sí. Te lo voy a dar todo. Mejor dicho, vámonos a tener ahora sí una familia, vamos a hacerlo todo. Exacto. Sí, es prácticamente como que, porque pues tú te das cuenta que esto es un patrón de las personas que son violentas, cómo te manipulan a ti, cómo entre todo es una lucha constante para que las personas que nos puedan escuchar, las mujeres que nos puedan escuchar, se den cuenta que no es que la persona que esté sufriendo violencia no se quiere ir, sino que detrás hay una persona que es supremamente manipuladora, astuta, que juega con las palabras, que se hace pasar como que es la buena, todo lo que tú estás haciendo es inútil o que tú tienes la culpa de lo que esté pasando. Tanto así que personas que incluso pueden empezar a pensar que el tema de los golpes y todo son su culpa. Exacto. Que uno encuentra en estas situaciones que hay mujeres que pueden decir, no, es que me lo merezco, y que las personas también fuera de ese contexto entiendan que en realidad no es que la persona no identifique la problemática, sino que hay detrás una persona que ha destruido sistemáticamente la autoestima de esa persona, de esa mujer, y que tú te das cuenta que juegan prácticamente como si fuera un casino. De un día para otro es te doy todo, te amo, puedo hablar contigo y decirte que el amor de mi vida, que te lo voy a dar todo nuevamente, que vamos a hacer una familia feliz. Entonces, claro, o sea, yo puedo entender me convenció, porque no debe ser sencillo estar entre ese vaivén de necesito ayuda, pero también está el tema de mi hijo, pero también está el tema económico, necesito apoyo y mi familia no está. Entonces, claro, qué complejo, o sea, duro. No, y que todo parte también de la infancia, porque esos vacíos que yo tenía, porque pues obviamente venía de una familia disfuncional, sin papá, ese vacío yo siempre como que traté de llenarlo con ese amor de codependencia de mi pareja. Sí. Entonces eso fue muy difícil y yo llegué a un punto en el que, bueno, mi fuerza eran mis hijos, ¿no? Mi hijo en ese momento, que solamente tenía Mateo. Hoy en día mi hijo Mateo tiene 24 años. Sí. Ya termina este año ingeniería mecánica, es un duro. Súper bien. Pero él fue víctima también de toda esta violencia. Claro. Y él obviamente tiene que tener sus secuelas en su mente de todo esto que pasó, porque él sí veía cuando me golpeaba, él sí tenía que esconderse debajo de una mesa, porque sé que muchas mujeres deben vivir esto. Él tenía que esconderse debajo de una mesa mientras que él me agredía y yo me defendía. Sí. Porque bueno, ese es otro tema, ¿no? Ellos también dicen, no, pero es que ella también es violenta. Pero es que si a ti te está pegando un hombre de 2 metros de alto, ¿cómo pretenden que uno se quede quieto? Sí, o sea, y aparte no va a ser proporcional. Jamás. Entonces, o sea, fíjate, nada más 20 días de incapacidad que me dieron. Sí, claro. Entonces, a raíz de eso me dieron una medida de protección. Y bueno, yo en ese mes que estuve con él más o menos bien, te sigo contando mi historia, quedé embarazada. Ok. Pero yo no sabía. Como entre ese vaivén de en ese me mes, voy, pero en ese me mes dice... que él volvió, sí. Pero como 3 días después o 4 días, no sé cuántos días pasarían después de quedar yo embarazada, porque fue en ese mismo lapso de tiempo, él llevó una prostituta a la casa, diciendo que era una amiga de la amiga de él, del amigo de él. Y yo, pues muy astuta, dejé que ellos se emborracharan, dejé que hicieran toda su jerga, y ella me contó que ella era una prostituta que la estaban pagando. Ese día le dije al Señor, mire, o se va de mi casa, o cambia su vida y se queda con nosotros y con su hijo y conmigo. Pero esto ya no más, o sea, ¿cómo es posible que usted me lleve una prostituta a mi casa? Sí. Porque obviamente él siempre ha tenido poder, él siempre ha tenido dinero, él siempre ha tenido buenos cargos, él ha trabajado con el bienestar familiar, con la JEP, con el IDU, ha sido juez de la República 7 años. Sí. Entonces yo peleaba contra un sistema casi. Sí, claro, sí, una persona o sea, yo era una persona tan insignificante al lado de él, con tanto conocimiento de derecho, de justicia, Sí, de
todo poder este al fin y al esta cabo. parte administrativa también que se mueve, Sí, que claro. ustedes saben que existe. Entonces, pues que después de eso, a raíz de eso, él definitivamente dijo, no, yo me voy. Y lo que hizo fue escupirme en la cara y decirme, me voy, yo me quedo con mi libertad. Después de haberme dado todo ese enamoramiento tan terrible de que tú eres mi vida, te voy a dar todo. Sí. De un día para otro cambió, se emborrachó, se le olvidó todo, consumió drogas y me quedé sola otra vez, empecé otra vez la vida y al mes y medio fue que me di cuenta que estaba Estabas embarazada de la embarazada. niña, pero yo asumí sola mi embarazo. Ok. Duré 3 años sola, 3 años. Cuando la niña ya tenía 3 años, otra vez volví caí. Que por qué no, que vendamos la casa, que yo ya estoy otro hombre, que no sé qué, volví otra vez al rol. No, y más que habían pasado años y ya estamos hablando desde que no era solo un chiquitín, sino tu hijo, hija, entonces uno dice, bueno, ya son dos personas, ya pasó el tiempo, de pronto ahora sí este cambio es definitivo y más por este fenómeno del love bombing que hablamos, que literalmente es llego y te bajo el mundo con una mano, entonces incluso uno lo puede pensar como, bueno, sí, tal vez ya cambió, de pronto es otra persona y más siento que acá le suma mucho la concepción de familia que cría nuestra cultura, que es muy, pues es que es el papá de mis hijos, o sea, Es no, muy patriarcal. exacto, no sería cualquier otro hombre, sino el papá de mis hijos, entonces no, pues la familia y la estructura y que mis Y hijos por la crezcan, religión, y hay que ajá, conservar todo este tema de la religión, porque el pecado y y Dios lo va a cambiar y todo este tema. sí, Porque detrás de estos personajes manipuladores siempre existe una maquinaria que es la familia, ¿no? sí, Y siempre la familia tiene, algunos de la familia tienen esas características narcisistas y manipuladoras, entonces ellos también hacen parte del juego y ayudan a que ese manipulador obtenga lo que quiere, mucho más fácil. Entonces la mamá de pronto diciéndome, ay no, Katy, mire, Dios, vamos a la iglesia, la hermana que es psicóloga, no, yo sé que mi hermano no es narcisista, ujú, por proteger a su hermano y defender el círculo familiar sí. y la imagen de un rol de estrato 4. E incluso personas que también pueden perpetuar este tema de violencia con o sin intención, porque a veces puede pasar que la mamá de él puede decir como, ay, yo también viví algo parecido a lo suyo, pero mija, tranquila, eso se pasa, uno al final sigue la familia, que es lo Y importante, cambian a al los ojos final. de Dios y diferentes situaciones que uno se da cuenta que permiten el perpetuar ese tipo de violencia también. Así es, sí. Y pues nada, ya mi hija tiene 14 años, yo he seguido sola, Sí, él nunca volvió a vivir conmigo, él siempre ha estado acechando y cerquita. Y pues han seguido muchos problemas después de todo eso, a pesar de que no es mi pareja y de que no ha estado conmigo. sí, Y hace 4 meses ya tuvimos como ya las sentencias, ¿cómo se dice eso? La sentencia de la primera falta a la medida de protección. ok, sí, sí, sí. Y ya le pusieron 3 multas, a pagar 3 salarios mínimos de multa por la primera falta a la medida de protección que yo tengo. En ese Listo. momento yo tengo un apoyo, una medida de protección y un apoyo policivo de feminicidio por alto riesgo. Sí, Y eso es lo que me protege. Yo realmente veo en él un personaje que tiene realmente un problema y un trastorno mental que no se puede manifestar tan fácilmente porque él no se somete a los exámenes. sí, Pero yo estoy totalmente convencida de que él tiene como una psicopatía narcisista. Y pues me he tratado de educar en el tema. Estoy hace muchos años, ya 4 años, siguiendo una página de una señora que se llama Natalie, que maneja un método que se llama método Loto, que es para víctimas de estrés postraumático. Yo en ok, este momento soy diagnosticada como víctima de estrés postraumático. sí, claro. Estoy medicada, me ve psiquiatra, me ve psicólogo y ya, y pues ellos son los que me ayudan como a manejar todo este tema. Igual el papá sigue por ahí hablándonos, él llega a la puerta de mi casa, somos vecinos. Digamos que el maltratador siempre está al acecho Sí. y él ocupando su personaje, ¿no? En Sí, este sí, momento sí. es todo un señor, te puedo decir que lleva 2 meses en los que se está comportando como todo un señor, todo un buen papá, porque su rol de papá siempre lo ha mantenido perfecto, ¿sí? Ok, sí. Él, digamos que él se ha desvariado del rol de papá 2 o 3 veces por sus estados y sus efectos de borrachera y de droga. Sí ha maltratado a mis hijos, en Sí. estado normal no.
De resto, pues digamos que él es responsable con la parte económica, él está pendiente de su universidad, de que ellos todos, todo esté bien, ¿no? Que todo lo del rol familiar se vea impecable. Pero fíjate cómo es de fuerte que culturalmente se considere que el rol de papá es estar. Ese es el rol, o sea, estar o Económicamente. aportar. Exacto, o sea, no es que yo crío, no es que yo enseño, no es que yo acompaño, no es que yo te abrazo cuando te sientes triste, sino es estoy. Y eso es cumplir el rol. Es ese, debiendo ser lo mínimo. Entonces, qué fuerte. Desafortunadamente en esta sociedad patriarcal sí es así. Uno se da cuenta de que la función del hombre es económica y ya. Pero el ejemplo real que le pueden dar a los hijos, eso no es valioso en esta sociedad. Y es muy importante trabajar ese tema en los hombres, en la cultura masculina. Trabajar por la prevención también emocional de los hombres. Porque es que yo pienso que la raíz está ahí. Si tú ves las estadísticas, se supone que los hombres son los que violentan más a las mujeres, ¿sí o no? Sí, señora. Entonces, si los hombres son los que violentan más a las mujeres, ¿por qué no trabajamos en esa parte emocional de prevención y de descubrirnos quiénes somos como hombres en ese caso? Sí. ¿Qué condiciones emocionales tenemos, si tenemos trastornos, si no los tenemos? Porque es que la vida o la parte emocional de un ser humano es tan importante como el hígado, como el corazón, como los riñones. Sí, es verdad. Me parece que uno debería ser muy responsable en ese tema. Y en esto también es importante resaltar que está vinculado con el tema de que los hombres no gestionan sus emociones. Aparte de que no sabemos, no nos crían con la función de, oiga, respire, porque nada justifica la violencia si uno tenga mucha rabia. Entonces, yo partiría de que los hombres que consideran que el machismo no es un problema, que se den cuenta que también nos afecta, porque una vez yo vea que a mí algo me afecta, puedo empezar a trabajarlo, porque pues ya se está metiendo con mi vida, con mi salud mental. Entonces sería como el primer paso, pues para iniciar. Katy, quería preguntarte, cuando tú tienes a tus dos chiquis, estás entre ese vaivén con el paso de los años de estoy sola, pero de pronto vuelve este hombre, me vuelve a escribir, me vuelve a llamar. ¿Qué recurso, qué apoyo tenías para definitivamente decir ya no más, ya no quiero volver a este círculo? Básicamente yo iba a las páginas de internet a buscar información de ayuda, ¿sí? Y en un momento llegué a la línea púrpura. Sí. A mí la línea púrpura me salvó la vida 2 veces. Sí. Te soy sincera. Hoy en día, y gracias a la vida, y yo creo que es el destino, a mí me puso a trabajar con un grupo de chicas que somos 70 mujeres en la localidad de Suba, la mayoría víctimas de violencia y todas lideresas. Y hemos trabajado este tema socializando y sensibilizando a las mujeres. Y en el trabajo de campo y territorial ellas me decían que la línea púrpura no servía para nada. Sí. Y yo les decía, no, a mí la línea púrpura me ha servido 2 veces y me ha salvado la vida. Eso no es así. Hay que tocar puertas, uno tiene que buscar, y si no te sirvió la línea púrpura, pues vete para otra línea, la 123, busca en internet, busca tu apoyo familiar, tus amigos, pero sí es importante que las mujeres nos rodeemos, tratemos de hacer una red y no quedarnos solas. Sí, porque el objetivo de estas personas violentas es eso, controlar esa red, que la persona que es víctima no tenga redes para que pueda seguir siéndole útil, o sea, para literalmente, sí, que pueda seguir ahí encima. Sí, así es. Entonces, pues, la línea púrpura me parece que es excelente. Hay excelentes psicólogos. La verdad, a mí me sirvió muchísimo. Yo la última vez estaba desesperada, casi me le lanzó unos carros, pero a mí mi hija pequeña también me ha detenido mucho a terminar con eso, ¿no? Sí. Y entender lo que me pasa psicológicamente, porque pues sé que soy una persona que psíquicamente no está bien y que tengo que seguirme tratando. Yo pienso que eso es también responsabilidad de uno. Sí. Las mujeres tenemos que entender que si necesitamos ayuda, pues debemos buscarla y punto. ¿Cómo sientes que ha sido ese proceso de recuperación y de sanación entre todo? Muy difícil, Santiago, muy difícil porque toda esa parte emocional la somaticé y pues se me vinieron enfermedades físicas como la fibromialgia, como la psoriasis. Entonces hoy en día tengo que tomar 5 medicamentos para poder estar aquí hablando contigo bien. Son dolores que me manda ya pues el sistema nervioso al cuerpo, son como dolores neuronales, ¿sí? Que se activan en cualquier momento. Sí.
Y pues eso es una enfermedad ya como huérfanas que llaman, no sé cómo llaman esas enfermedades que ya no Que no tienen tienen como una cura específica, sino un tratamiento. Sí, sí, sí. Sí, entonces pues ha sido bastante difícil, tengo que levantarme todos los días pensando que tengo que ser positiva, hacerme como mi terapia emocional todos los días, practicar yoga, hacer ejercicio, no estar sola, Sí. cuando me dan ataques de pánico, porque me dan muchos ataques de pánico. De hecho, en este momento tengo uno, entonces me empiezo a sudar y me da mucho calor y me empiezan a temblar las manos, a veces se me duerme la cara. Sí. Termino en la clínica, he terminado en la clínica 4 veces por ataques de pánico. Esto yo sé que le pasa a muchas mujeres, Santiago, y son incapaces de aceptarlo y son incapaces también de buscar ayuda. Lo he visto en mis compañeras de trabajo, lo he visto en mis roles de mi comunidad con mis vecinas, y ojalá que este mensaje le llegara a muchas de verdad y trataran de salir de eso, porque si no pueden terminar enfermas como yo. Es como un testimonio también de vida. Sí, claro, Porque es Katy. muy difícil, yo nunca pensé que me fuera a pasar, porque yo Sí. siempre he sido, a pesar de toda mi infancia y todo lo que he vivido difícil, porque pues si yo te contara también mi historia familiar, es una historia muy fuerte, Sí. que es otra historia, te lo juro que es para otro libro. Uno nunca se imagina que a pesar de que uno es positivo y uno tiene eso que llaman resiliencia, en algún momento le llegara a pasar a uno. Claro. Y yo nunca pensé que me fuera a enfermar de fibromialgia, Sí. ni de psoriasis, y que se me fuera a activar todo eso solamente por una emoción mal manejada, porque es eso, una emoción mal manejada. Entonces, pues sí, es invitar a la gente a que sea responsable con sus emociones y también traten de buscar soluciones para esa parte. Fíjate que yo también te haría la invitación como a, porque sé que ya lo haces, pero continuar siendo muy amable contigo, o sea, contigo misma, porque sé que un cerebro que sufre violencia es un cerebro que cambia, que está constantemente en estrés, que está constantemente pensando, hoy qué va a pasar, que sí, que no, eso afecta. Entonces es también tener presente que no necesariamente ha sido de pronto una emoción que no se le ha dado el mejor manejo, sino que ha sido un proceso, y pues que eso también te siga ayudando en tu proceso de sanación, a seguir siendo más amable contigo, que yo sé que en esto también está la parte de, bueno, que yo pueda identificar qué es lo que me gusta, cuál es mi red de apoyo, cuáles son las personas que tengo cerca, recordar y enfatizar mucho en lo que comentas de las líneas de atención, la línea 106, el 123, la línea púrpura, tener presente que son líneas que tienen también número o bueno, chat de WhatsApp, hay otras que están en redes sociales. Y hay una línea muy importante ahorita, perdóname que te interrumpa, Santiago, es la línea Calma, Sí, que es una señora. línea súper importante que abrieron para los hombres, Sí. específica para hombres. Y qué bueno que también ellos se abrieran a buscar esas posibilidades. Sí, es verdad. Que el hombre que quiere hacer una gestión de su emoción pueda llamar, que tenga presente que es una línea anónima, porque hay algunas personas, por ejemplo, yo trabajé con colegios y hay algunos chicos que dicen, ay, pero si a mí me llega a pasar, por ejemplo, más grande o le quiero compartir a mi hermano la línea, que ya es mayor de edad, pero de pronto él no quiere dar su nombre, entonces que tengan presente que lo importante acá no necesariamente es un registro, sino hacer la contención de la emoción que está pasando la persona, porque yo no digo que de pronto un hombre no pueda pasar por situaciones dolorosas, ¿sabes? No sé, me acabo de dar cuenta que mi pareja me es infiel, me duele mucho, pero que eso no justifique la violencia, porque no tiene por qué, no tendría por qué. Listo, Katy. ¿Hay algún mensaje final entonces que le quieras dar a las personas, a las mujeres que de pronto nos estén escuchando? Sí, Santiago, que busquen redes de apoyo, que es supremamente importante, que se hagan una autoevaluación de cómo ellas están generando violencias también en su entorno, ¿no? Porque no solamente son las violencias que nos hacen a nosotros, sino cómo nosotros también hemos normalizado las violencias a través de toda esta historia que tenemos y todo este patriarcado que vive en nuestra sociedad. Sí. Entonces, que nos hagamos una autoevaluación y que veamos cómo esas violencias las hemos normalizado, como por ejemplo uno dejar de hablarle a la pareja. Sí. Eso ya es una violencia, es la ley del hielo. Sí, sí. Cuando nosotros, por ejemplo, le decimos a nuestro hijo pequeñito, oye, no llores, sé valiente. No, él tiene derecho como hombre también a expresar sus emociones. Entonces, Claro. que nos informemos, básicamente, que nos eduquemos en ese aspecto y que tratemos de buscar redes de apoyo para parar este tipo de violencia, sí, y ayudarnos.
Ok, yo también dejaría el punto de que si ustedes conocen a alguna mujer, alguna persona que está sufriendo algún tipo de violencia, recuerden que no solo debemos tener presente la violencia física, sino que hay múltiples formas de violencia, las formas en las que otra persona nos puede hablar, de pronto violencia psicológica, violencia emocional, si la persona con la que yo estoy de pronto es humillativa a nivel económico, es violencia económica, que tenga presente que son otras formas de violencia, puede hablarlo con otras personas, que si ustedes conocen a alguna persona, como les decía, que está sufriendo este tipo de violencia, que no se alejen de esta persona, que no juzguemos, no pensemos que de pronto es que es una persona que no se quiere ir de acá, sino que, como nos dimos cuenta en la historia de Katy, muchas veces son situaciones en las que es difícil o hay otra persona detrás que está manipulando fuertemente mi autoestima, mi creencia, mi percepción, y pues que esto hace complejo el hecho de que yo me pueda ir de este sitio. Sin embargo, si tengo una red de apoyo, si tengo personas que me están diciendo, oye, cuando quieras me puedes escribir, o está mi teléfono abierto, me puedes llamar, puede que hoy no lo estés haciendo, pero sabes que lo puedes hacer, pues es más sencillo que yo pueda salir de ese círculo de violencia. Listo, Katy, muchísimas gracias. No, Santiago, a ustedes por haberme invitado, muchísimas gracias. Listo, no. A ti por compartir tu historia, te agradecemos. Dale, bye, chao. Queridas y queridos oyentes, hoy hemos compartido una historia de valentía y resiliencia, una historia que nos recuerda la importancia de escuchar y apoyar a aquellas personas que sufren en silencio. A través del coraje de Katy Navarro y su relato, nos hemos conectado con la necesidad de trabajar juntos y juntas para erradicar la violencia de género en todas sus formas. Si estás enfrentando una situación de violencia, recuerda que no estás solo y no estás sola, y que hay recursos y personas dispuestas a ayudarte. Juntas y juntos podemos construir un futuro más seguro y compasivo para todas y todos. Gracias por unirte a nosotras y nosotros hoy, y recuerda, tu voz importa y merece ser escuchada.